4:35, 3:35 en Canarias. Hemos despertado ya a nuestro fiscal, a Félix Martín. Félix, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí estamos, Roberto. Estás dándole vueltas. Bueno, yo creo que la próxima semana no, pero vamos, es mucho aventurar, porque no se sabe nunca el recorrido que van a tener estos casos, los del juego de los detectives, pero yo creo que ya lo habremos solucionado. Bueno, si te quedas intranquilo, te remito, en cuanto se solucione, te remito al podcast. Perfecto. Podcast de Si Amanece Nos Vamos, donde también estará nuestra cita semanal, como es habitual con Félix, en el juzgado de guardia. Y Félix, ya lo hemos avanzado. Por cierto, seguiremos hablando en sucesivas entregas del consentimiento, de la ley del solo sí es sí. Empezamos a hacerlo esta temporada a raíz del caso Rubiales, que va a seguir siendo caso Rubiales, citado para el próximo viernes a mediodía, por cierto, por el juez. Es que cada 2 por 3 nos salen hechos como el del otro día, a raíz de la agresión sexual que sufrió hace un par de días una compañera nuestra, reportera en televisión, en directo. Una agresión, violencia sexual. Resalto esto porque yo creo que es ahí, ¿no?, donde se ha dado el gran cambio cultural y social. Eso que hasta hace poco podría haber sido calificado como un episodio aislado, un incidente, una anécdota. No. Eso es una agresión sexual, y la reacción, desde luego, que ha habido por parte de la sociedad, por parte de la justicia, por parte de la policía, de momento, fue detenerlo inmediatamente. Por parte de su compañero y el resto de compañeros de la prensa, ha sido muy diferente a la que tuvieron que sufrir otras periodistas también en situaciones muy parecidas. Por lo tanto, es un cambio de perspectiva que no hace falta que nosotros destaquemos que celebramos, y celebramos mucho. Pero no es por unir una cosa con otra, pero, a ver, eso no puede servir. Esa nueva línea, ese nuevo hecho, el nuevo tiempo que se ha inaugurado, no puede servir como coartada para dejar deslizar que una asesina, una psicópata, una manipuladora como Rosa Peral, esto no lo digo yo, quiero decir que me estoy ajustando a lo que dice la sentencia, la verdad judicial sobre el caso, la asesina juzgada y sentenciada del caso del crimen de la Guardia Urbana, por haber asesinado a Pedro, su pareja, su novio, en un asesinato planificado junto a su otro novio y amante, Albert. Pues digo que eso no puede servir para argumentar que en realidad fue víctima de un juicio paralelo, moral, un juicio en el que lo que contaba era cómo se comportaba sexualmente, su desaforada y lo que en otros tiempos hubiera sido una casquivana libertad sexual. No, porque es que ese es el argumento que intenta sostener un documental. Esta es mi opinión, un documental, mi opinión, lamentable, que oculta datos, que manipula a otros, que trufa la cinta con imágenes de una virginal e ingenua Rosa Peral, niña, tomando la primera comunión, cantándole a su padre: qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme. No sabemos qué aporta. Un documental, ya digo, de parte. Las cintas de Rosa Peral, que se da la gran paradoja, contradicción. Es un documental estrenado en Netflix, igual al mismo tiempo que la serie de ficción que aborda el caso, El cuerpo en llamas. Una serie de ficción, ya digo, que paradójicamente proyecta mucha más cercanía, por no decir toda, con la realidad que el autodenominado True Crime. No sé por qué le han puesto tan generosamente lo del true, refiriéndose a la verdad. Bueno, y como el fiscal de ese caso es nuestro fiscal, quien en nombre del Ministerio Público armó los argumentos de acusación contra Rosa Peral y que aparece en ese documental, ahora veremos si sabía la naturaleza que iba a tener la cinta, si sí, si no. Félix, te tengo que preguntar, ya sé que te están pidiendo todos los medios alguna valoración, pero ¿te apetece? ¿Quieres abordar el caso? Sí, bueno, vale. ya sabes que yo intento ser discreto, entonces, bueno, lo abordaré de una manera, pero sí, por eso te pregunto. A ver, empecemos por la piel. ¿Qué sensaciones has tenido como persona, pero como fiscal del caso, al ver la serie? Porque has visto las dos, ¿no? La serie y el documental, sí. ¿Sabes de qué? ¿Qué sensaciones has tenido? Amigos, pues es una sensación, Roberto, extraña. Para un fiscal, para un profesional de la justicia, que es lo que yo soy, ¿no? Pues es raro verse reflejado en una... Ahora empezando en la serie, ¿no? Sí. Imaginaros el momento donde sale el actor que hace de mí y encima pues imita mis gestos, pues es una cosa que nunca se te va a pasar por la cabeza, que eso va a suceder, ¿no? ¿Qué sensaciones tienes? Pues en mi caso, pues un poco de vergüenza, un poco de pudor, pero al mismo tiempo, no lo voy a ocultar,
como miembro de un colectivo de profesionales que somos servidores públicos, que creemos en nuestro trabajo, defender la justicia en los tribunales, me alegra mucho que se nos dé visibilidad. ¿Por qué digo esto, Roberto? ¿Cuántas veces, y creo que te lo he comentado muchas veces, me he encontrado con personas que piensan, por ejemplo, que un fiscal es una persona que trabaja en impuestos, o que te preguntan que tienes que estudiar después para ser juez, como si el fiscal solo fuera una cosa intermedia antes de ser juez. Por tanto, si todas estas cosas sirven para que se nos identifique, para que sí nos visualice, para que se sepa... Vale, todo esto tiene mucho que ver con el que me hubieras dicho que sí en un momento dado, cuando yo te puse la invitación para estar aquí a la hora esta extravagante y que no nada tiene que ver con los turnos de un fiscal, para estar aquí en directo como está cada jueves Félix Martín, y porque además apoyado por gente de la Fiscalía y de la carrera, te han dicho, oye, esto yo creo que va a servir para visibilizar todo esto que dices, lo que hace un fiscal, la labor, tal. Programas, otros documentales como Crims también lo hicieron, pero y al verte a ti mismo en el entorno de ese perverso documental de las cintas de Rosa Peral, ¿qué has sentido? Pues sensaciones, si te soy sincero, sensaciones contradictorias. Por un lado, ahora hablaremos, ¿no? Pues hay muchas cosas que no comparto en modo alguno, de la forma, del montaje, de cómo se pusieron en contacto conmigo, que ahora lo repasamos, etcétera. Pero por otro lado, buenos consejeros o buenos amigos míos a los que tengo mucho aprecio me han dicho, oye, pues ha sido bueno que estés ahí. Tú has intentado de ofrecer respuestas que he intentado hacer con solvencia y con honradez, y luego, bueno, pues cada persona que lo vea pues podrá juzgar por sí mismo. Es verdad que para mí es importante en este asunto, que además en Cataluña despertó pues una curiosidad extrema, que existen otros trabajos muy solventes y muy rigurosos. Mira, si se pueden contrastar, pues... Claro. Hemos citado ya en un par de ocasiones Crímenes, está en Movistar, es del compañero periodista Carlos Porta, hablando de otros compañeros periodistas, uno que tú conoces bien, Toni Muñoz, de La Vanguardia. Tengo aquí delante un libro que acaba de publicar en Península, Solo tú me tendrás, celos, mentiras y muertes en el crimen de la Guardia Urbana, que yo creo que este es una muy buena forma de meterse definitivamente en la crónica de todo lo que supuso la investigación, el caso, la repercusión periodística, la repercusión social, cómo fue el juicio, el libro este de Toni Muñoz. Pero, a ver, sé que tú fuiste reacio a participar en el documental al principio. Cuéntame, ¿cómo se pusieron primero en contacto contigo para que tú les dieras el sí? Sí, creo que eso es interesante, ¿no? Porque nos puede y nos debe llevar a la reflexión. A mí, hace muchos meses ya, me mandan un correo electrónico de una productora solicitando hablar conmigo. Cuando esto sucede, cuando un medio audiovisual se pone en contacto con un fiscal queriendo saber nuestro punto de vista profesional sobre un asunto que además, como este, pues tuvo gran envergadura, pues es algo que se tiene que contestar. Me llaman por teléfono, me explican que quieren hacer un documental. Es interesante que a mí lo que se me dice es que quieren hacer un documental sobre el crimen de la Guardia Urbana. Quiero recalcar esto. En ningún caso me dijeron que querían hacer un documental sobre la visión legítima, que por supuesto que lo es, pero subjetiva, de una de las personas condenadas de ese crimen, sino me hablan de que quieren hacer un documental sobre el crimen de la Guardia Urbana. Y mi contestación inicial, Roberto, fue la de rechazar esta invitación. ¿Por qué no querías participar? Aunque no te hubieran dicho todavía que era un documental de parte. Quiero decir que se iba a vender como la primera entrevista hecha desde prisión. No sé desde qué prisión, porque por cierto ha pasado por varias y en todas ha tenido problemas y conflictos, Rosa Peral. Pero bueno, aunque no te hubieran dicho eso, tu primera intención era rechazarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no querías participar? Pues, claro, yo no soy periodista, no soy actor, soy un profesional de la justicia. Como tú acabas de explicar antes y yo también he dicho, ya se emitió un documental en Cataluña y después en el resto de España a través de una plataforma de 4 episodios donde se analizaba con exhaustividad el asunto, salieron muchos fragmentos del juicio, participé en entrevistas, me pareció es un trabajo magnífico desde un punto de vista de equilibrio entre entretenimiento, información, rigor y divulgación. Sinceramente, y así se lo dije a la persona que habló conmigo, pensé que poco más se puede decir, ya está todo dicho sobre esto, ¿no? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Claro, a los pocos días recibo un mensaje de esta persona con la que había estado hablando diciéndome que uno de los directores del documental quería hablar conmigo y que por favor le concediera unos minutos. Así lo hice, me llama poco después por teléfono, yo creo que estuvimos hablando unos 45 minutos
y donde esta persona, muy amable, trató de convencerme por todos los medios. Y me alegó, cuando yo le explicaba todo esto que os estoy explicando a vosotros, de que no me parecía que podía aportar ya nada más nuevo, pues que se iba a intentar, desde este trabajo audiovisual que se pretendía hacer, dar una nueva óptica del asunto centrado, esto me acuerdo muy bien, en la forma en que los operadores jurídicos preparábamos estos asuntos. Y que eso era bueno para que la sociedad entendiera la forma de trabajar. Desde luego eso yo no sé, porque claro, tú conocerás más de los entre bastidores, pero yo eso no lo he visto reflejado en ningún momento en el documental. A mí sí se me hicieron preguntas sobre eso, pero apenas ha salido ninguna. Vale. ¿Sabes? En ningún momento tampoco se me dijo en esta ocasión que se iba a dar la visión de solo uno de los condenados por un crimen. Además, se me argumentó que los periodistas más prestigiosos que habían seguido el caso, has citado tú a Toni Muñoz, a Maica Navarro, o el propio abogado de la familia de Pedro, iban a estar. Pero de Carla Esquílez no te dijeron nada, de otro periodista con el que tú ya tuviste él tuvo como cierta polémica contigo. Déjame contar esto. No sé si fue durante el transcurso del juicio, cuando acaba una de las sesiones, se te acercan todos los demás periodistas para pedirte disculpas en nombre de la profesión por algo que va argumentando Carla Esquílez por ahí, que es exactamente esto, quiero decir, la línea que defiende, que se le está juzgando por su libertad sexual a Rosa Peral. Tiene que ver con eso. Sí, no se me dijo que este periodista que tú citas iba a participar, se me habló pues de Toni Muñoz, de Maica Navarro, del abogado de la familia. Y efectivamente, después de valorarlo, de lo que me comentó pues esta persona de la dirección del documental, pues consideré que el Ministerio Fiscal no podía desaprovechar esa oportunidad. Entonces, claro, me siento pues que fui honrado, que expuse mis razones de mi pudor, que claro, que mi leitmotiv no es salir un documental, entonces sí que me siento muy decepcionado, ¿no? Pues de que no se me dijera cuál era la pretensión y que yo tuviera la libertad, como profesional de la justicia que soy, la libertad de decidir si yo quería participar en las condiciones en que se hicieron. Claro, no te dijeron ni título del documental, ni la orientación que iba a tener, según nos cuentas, nada sobre que iba a aparecer Rosa Peral y en qué condición iba a aparecer Rosa Peral. Porque claro, este dato era importante para ti. Si te hubieran dicho, no, es que vamos a poner como ahora está vendiendo la plataforma en la sinopsis, van a poner imágenes exclusivas de cuando Rosa Peral era una niña. De eso no te dijeron absolutamente nada, claro. Claro, yo me gustaría transmitir, Roberto, esta idea fundamental. Mi principal responsabilidad como fiscal que participó en este asunto es transmitir a la sociedad una imagen de confianza y de seriedad en el funcionamiento de la Administración de Justicia de este asunto. Esto para mí es mi único objetivo. Todo ello a través del juicio en que participé. Desde este punto de vista profesional, cuando yo pienso en este juicio, en primer lugar pienso en la persona en que murió. En el hijo que se ha quedado sin padre, en el hermano que se ha quedado sin hermano o en el padre que se ha quedado sin hijo. Para mí, como profesional de la justicia, me consta que para otros profesionales que también han participado en este documental, participar en un producto audiovisual sobre el juicio que no pone en el centro a la víctima, al crimen y a las consecuencias del crimen, y que por el contrario es un producto audiovisual que por las razones que sean decide poner un altavoz a uno solo de los condenados, ni siquiera a los dos. El segundo solo aparece de él, me parece que 4 segundos mal contados, pero que son parte del juicio, no aparece tampoco, igual que muchas otras pruebas. Y eso que me han dicho, no sé si al final se ha limado en algo la tendenciosidad de él, porque tengo entendido que habían hablado con una experta que vendían como experta del FBI, creo recordar, y que aprovechándose de, no sé si era de los 200 indicios que manejabais la Fiscalía, quedándose solo con 20, los que podrían ser considerados más endebles, se basaba el argumento de esta experta en el FBI, que al final yo no he visto en el montaje, no aparece, el estado previsto. Mira, para mí el mensaje que tengo que transmitir como fiscal es este, ¿no? A los oyentes. Si ponemos un micrófono a la mayoría de las personas que por cualquier tribunal de cualquier país democrático del mundo que no haya reconocido su crimen
si se les pone un micrófono a posteriori, creedme que casi todos ellos, sin excepción, hablarán de injusticia, claro, de que el fiscal lo ha hecho mal, de que las pruebas no son suficientes, de complot, etcétera. Y tienen todo el derecho del mundo a decir esto. Nuestra responsabilidad como sociedad, en mi opinión, como ciudadano, es que si nos decidimos acercar a esta realidad, si decidimos abordarla desde un punto de vista riguroso, esa debe ser la perspectiva, el rigor. Y no lo digo como periodista, que no lo soy, sino como espectador y como consumidor de productos periodísticos. Por tanto, para mí, acercarme a un asunto como este, sabiendo el efecto mediático que tiene de por sí, apoyándonos además en el estreno al mismo tiempo de una serie de ficción de gran envergadura, internacional y comercial, para construir una coraza de documental, un acercamiento a un asunto que obvia a la víctima, a las consecuencias del delito y al otro condenado, que además no presenta, como tú has dicho, las abrumadoras pruebas existentes sobre una condenada, sino coletazos sacados de contexto de esas pruebas y elegidos intencionadamente por esa penada, que no aprovecha la presencia de esa penada para inquirirla sobre los indicios más importantes existentes contra ella, para que en su caso los explique, que ese podría ser en su caso el interés de tenerla ahí. Para mí es muy, 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 muy llamativo. Y dejando al lado, si me pides una conclusión, Roberto, y dejando al lado el documental del caso concreto, para mí el verdadero tema de la reflexión es este, como jurista y como ciudadano. Basta con que un condenado insista en su inocencia para justificar un nuevo acercamiento a un asunto que solo tenga en cuenta esa persona condenada. ¿Basta eso? Y que obvie el núcleo que es el crimen, las pruebas, los otros condenados y la víctima. Para mí, con todo respeto, rotundamente no. Para mí, si no somos muy prudentes, muy respetuosos y muy exigentes, coqueteamos o somos cómplices de traer la posverdad a la justicia. Y esto para mí es muy serio. Félix, yo puedo tener mi opinión formada, pero me gustaría saber la tuya como fiscal, como decía antes, como el representante del Ministerio Público que maneja todas las pruebas y la argumentación. ¿El documental tú crees que hace algún tipo de análisis? Ya no te voy a decir crítico de las pruebas existentes, de algunas pruebas, que tú crees que de manera equilibrada no hay tiempo para mostrar todas las pruebas, pero despliega el catálogo de manera equilibrada de las pruebas existentes o no? Pues te voy a contestar, te vas a reír porque no te voy a dar una contestación directa, pero sí indirecta. Me vas a permitir dos cosas. Que alguien que tenga interés, que a lo mejor ya está harto de la serie, de los documentales y de no sé qué, tenga la paciencia, si así lo desea, de ver los dos productos audiovisuales, el que hemos hablado de los 4 episodios y y que compare y que aprecie las diferencias y que llegue a sus propias conclusiones. No necesito más. Vale. Y segundo, un ejemplo de la forma de cómo se ha tratado ciertas cosas, que creo que es interesante. Se ha hecho mucha referencia, y tú lo has dicho en la introducción que has realizado, a lo de que se ha alegado que se la juzgó por su vida privada. Sí que se recogió en el documental, esto sí que es verdad, cuando yo expongo en el juicio y cuando digo que a nosotros la vida privada de una persona nos da igual, que no estamos aquí para enjuiciarla, pero cuando el móvil es sentimental de un crimen, que sí que tenemos que entrar en la vida privada de esas personas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En este crimen hay 4 personajes: la señora Rosa Peral, su amante, la víctima y el exmarido de Rosa, la que intenta encolomar el crimen junto con su cómplice, ¿no? Cosa, por cierto, que esto me ha hecho una advertencia muy clara Marta Valderrama, nuestra compañera, que ha visto tanto una cosa como otra y que conoce muy bien el caso. En el reportaje del supuesto True Crime, en las cintas de Rosa Peral, en ningún momento hay alusión a que ella, entre otras muchas cosas, de manera perversa intenta encolomarle, como has dicho tú, el crimen a su ex marido, que nada tiene que ver. Es decir, se van allí en el momento de la noche de autos, se van cerca de donde vive el marido para que con el teléfono de Pedro diera una señal al repetidor de que Pedro, que es la víctima, había estado allí cerca de la casa del marido, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. En estas circunstancias, ojalá sea capaz de explicarlo bien para que los oyentes lo entiendan. En estas circunstancias, fijaros, el nudo gordiano de estos 4 personajes, el núcleo, el centro, el nexo común, es la señora Rosa Peral.
Obviamente, en esas circunstancias, sí o sí tenemos que entrar en la vida personal, sobre todo del núcleo de todo esto. Y digo esto porque el documental, por ejemplo, presenta varios comienzos de mis interrogatorios a varios testigos donde les pregunto por su relación íntima o sentimental con Rosa. Y que puestos así sucesivamente, uno detrás de otro, parece que el juicio solo haya sido eso, que el fiscal, en este caso tú, te hayas dedicado única y exclusivamente a preguntar por sus relaciones sexuales. ¿No? Claro. El documental, sin embargo, Roberto, omite, casualmente o no, la explicación que di cuando me lo preguntaron, porque esto me lo preguntaron en el documental. Y es importante que los oyentes lo escuchen para que puedan valorar por sí mismos. Verás, Roberto, en los tribunales una forma de calibrar la mayor o menor objetividad a priori de un testigo es de si tiene o ha tenido vínculos personales con el acusado, con uno, con otro, con los dos. Es decir, necesitamos saber ese dato para calibrar si en su respuesta, mejor dicho, puede haber afecto, desafecto, enfado, excesiva simpatía, que afecta su testimonio. ¿Qué sucedía? Que yo, respecto de todas esas personas sobre las que solo se señala esa pregunta que yo hago, yo les había escuchado previamente en la investigación judicial que habíamos hecho. Por tanto, a todos los que pregunté eso, a todos los que hice esa pregunta, en algún momento ellos u otro testigo nos habían manifestado que tenían o habían tenido un vínculo con la señora Peral. Claro. Esa es la razón. Pero lo importante es que la mayor garantía que tienen los oyentes para saber que, por supuesto, que yo me puedo equivocar y hacer una pregunta mala, o equivocada o no correcta, es que todas esas preguntas tuvieron la autorización de un magistrado presidente sobresaliente, inmensamente respetuoso con todos. Sí, hay un ejemplo en el documental, imagino que cuando tú le preguntas a alguien que podría hablar en nombre de las hijas de Rosa Peral, sobre cómo había actuado Pedro, supuestamente a lo mejor adormecido por alguna sustancia, etcétera, como eran menores y no podían hablar, el magistrado te llama la atención porque no pueden hablar tampoco persona interpuesta, que es la persona, y ya está. Quiero decir que te podía haber corregido alguna pregunta. No, sobre esto de las relaciones sexuales, por ejemplo, es diferente saber o tener interés si tenía algún tipo de relación sexual e intimidad con un vecino de enfrente, si el vecino de enfrente es el que puede declarar en un sentido o en otro sobre si ha oído una sierra para destrozar un sofá que la propia Rosa Peral dice en el juicio que a lo mejor ha desaparecido porque quizás se lo han comido los ratones. Efectivamente. ¿No? Y fíjate otro dato. Tampoco la defensa de la propia señora Rosa Peral protestó ni una sola vez que yo hiciera una de estas preguntas, pudiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que esas preguntas las teníamos que hacer en esas circunstancias. O, por ejemplo, no explica el documental que si yo pregunto a alguien si ha tenido un cortejo sentimental con Rosa después de producir los hechos, eso puede servir de indicio de que la acusada a lo mejor no está en una situación de miedo constante, si en esa situación de miedo constante tiene capacidad de estar en una situación de cortejo con otra persona. No sé si me explico. Perfectamente. ¿Sabes? Sí. Entonces, estas son las cosas que creo que es importante que los oyentes sepan. Edgar, puedes participar, que tú quizá de los que estamos hablando, aparte del fiscal, eres el que más conoce el tema porque te has visto los documentales en incontables ocasiones. No sé si tienes alguna duda también, que es algo que, por cierto, hemos invitado a los oyentes a que a través del correo electrónico, para una próxima cita, quizá la próxima semana, alguna duda después de haber visto el documental o la ficción, alguna duda sobre el caso que queráis transmitirle al fiscal. Edgar, ¿tienes tú alguna pregunta por ahí? Bueno, yo quería preguntar muchas cosas sobre el caso, pero sobre el documental, es por si se podría tomar algún tipo de medidas por si hay algún tipo de apología en algún momento. Sí, pues, hombre, la propia Rosa Peral lo que quería parar era la serie de ficción, pues no sé si alguien podría... Si alguien podría denunciar o... Yo creo que... No te veo muy partidario a ti tampoco. No, yo creo que el público debe valorar por sí mismo y tiene capacidad de juicio crítico. O sea, que no lo sé, yo no soy quien para decir que los demás tienen que hacer, pero en mi caso, por ejemplo, tengo el disgusto de que no fui informado de cómo se iba a hacer. Bueno, y sí que es importante, pues eso, que yo poder explicar, pues que a mí no se me dijeron extremos muy importantes, pues claro, conscientemente, porque me imagino que sabían que si me los hubieran dicho
pues no hubiera participado. Oye, mira, más que ser partidarios de secuestrar ningún material, ni bibliográfico, ni audiovisual, yo creo que apelamos a la inteligencia de los espectadores, que yo creo que sabrán calibrar, y como es muy más que probable que comparen un producto con otro, o que comparen lo que ven en el documental con el libro de Toni Muñoz, o con el Crims de Carles Porta, con la propia serie de ficción, seguro que van a sacar sus conclusiones, y yo, al menos, Félix, soy muy optimista y tengo clarísimo por dónde van a ir esas conclusiones. Seguimos hablando la próxima semana, Félix Martín. Muchas gracias por todo, un abrazo para todos. ¿Estás dispuesto a eso, a que te pregunten los oyentes sobre cualquier duda que le quede cualquier duda sobre la forma de trabajo, cómo se prepara un juicio? Yo encantado. Aquello que tendría que haber abordado para lo que te llamaron para el documental y que después no aparece en ningún momento, cómo trabaja el Ministerio Fiscal en un caso tan complicado y a tantas bandas como este, del conocido como el crimen de la Guardia Urbana. Félix Martín, un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien. Otro días. para vosotros. Adiós, hasta luego, adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER.